Hola, soy Carlos Barrera y hoy vamos a continuar con el recorrido por los licores del mundo. El turno hoy es para una bebida emblemática que significa identidad nacional en un país como Escocia. Es el whisky, por supuesto, pero que ya se ha expandido sus fronteras a tal magnitud que ya es una bebida universal. Lo primero que tenemos que decir es que la palabra whisky, que es de origen celta, quiere decir o significa agua de vida. Eso es lo primero en lo que pensaron las personas que comenzaron a producir whisky hacia 1494. Esta era su agua de vida. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Es lo primero que vamos a revisar. Es importante que antes revisemos algunos aspectos claves dentro de este proceso de fabricación. Es importante para el productor de whisky controlar las condiciones climáticas. Se requiere un clima frío, con lluvias moderadas. En cuanto a la geología, el suelo, estamos hablando de una tierra que es de granito, arenisca y de tierra volcánica principalmente. Aparte de eso, hay otro factor importante y es el agua que se utiliza para la producción. Es abundante el agua que se requiere para producir whisky. Por eso entonces encontramos en los mitos y en leyendas, lo cual además termina siendo cierto, que todas estas destilerías están cerca a manantiales que son famosos por la pureza de sus aguas. Hay dos tipos de agua, una agua blanda o una agua dura. Entendemos como agua blanda aquella que está o que tiene niveles bajos de minerales, y agua dura pues la que tiene niveles altos de minerales. Para el caso del whisky escocés, el agua que se utiliza es una agua blanda, baja en estos niveles, y para el caso por ejemplo del whisky del Bourbon, que es el whisky producido en los Estados Unidos de América, se requiere una agua dura tiene altos niveles de calcio, de magneto, de fosfato, entre otros. Además de eso, se requiere entonces que haya una vegetación alrededor que no solo ambiente el cuadro perfecto de la fabricación del whisky, sino que nos entregue aromas florales que sean impregnados o que tengan la posibilidad de impregnarse en el proceso de fabricación del whisky y que terminen influyendo en la calidad, en el sabor, en el olor. El whisky es una bebida que se produce procesando cereales, granos de cereal. Hay cuatro granos principales que se utilizan en la fabricación, que son la cebada, el centeno, el trigo y el maíz. ¿Qué vamos a hacer con estos granos? De estos granos vamos a extraer el almidón por medio del cual vamos a utilizar el azúcar que vamos a convertir en alcohol. Pero ¿cómo vamos a extraer este almidón? Vamos entonces a fermentar, vamos a germinar estos granos de cereal con un proceso que comienza a controlar el productor de whisky. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expandir los granos, vamos a humedecerlos, y aquí arranca la utilización del agua dentro del proceso de fabricación. Vamos a esperar a que haya un proceso natural de germinación, vamos a darle la vuelta al grano, vamos a volver a humedecer para que se dé este proceso de germinación, y luego vamos a detener el proceso de germinación justo en el momento en que ya la semilla, ya el grano tiene la cantidad suficiente de almidón, pero antes de que sea absorbido este almidón por el embrión que está saliendo de este grano. Entonces, detenemos el proceso de germinación utilizando un elemento natural que le llamamos o que le llaman la turba. La turba es como concentración vegetal de alta densidad, que si dejáramos a través de los tiempos que quedara ahí, esa turba se convertiría en carbón. Entonces digamos que es una fase previa al carbón, es de origen vegetal, lo sacamos de la tierra y es lo que vamos a utilizar por medio del calentamiento para que se genere entonces un humo que va a secar el grano en el proceso de germinación y a detenerlo justo en el momento en que está la cantidad de almidón necesaria para que tengamos las azúcares que se requieren para el proceso de fermentación. Aquí entonces hay que decir algo. Cuando hablamos del proceso de germinación de la cebada, entonces le llamamos, lo que obtenemos ahí es la malta. Es decir, cuando el grano es cebada, luego de germinado, lo que tenemos es una cebada malteada o lo que se conoce como maltas secas. Los otros granos, entonces, el maíz germinado es maíz germinado, el centeno germinado es centeno germinado. La cebada es malta luego del proceso de germinación. Y es importante esta claridad porque nos vamos a encontrar entonces la palabra malta en las diferentes clasificaciones y en las diferentes
tipos de whisky que encontramos en el mercado hoy en día. Entonces, luego del proceso de secado, ¿qué vamos a tener entonces nosotros acá? Vamos entonces el proceso vamos a terminar con el proceso de germinación para luego todo este material ya germinado lo vamos a meter en un recipiente. Este recipiente vamos a someter a trituración el contenido donde están todos estos cereales, estos granos germinados, y entonces vamos a desprender el almidón de la cáscara, de la semilla, etc. Esto lo vamos a hacer para luego entonces vertir agua, nuevamente el agua dentro del proceso, y se va a generar como una especie de masa que además es conocida en el mundo de la producción de whisky como el mosto. Este mosto va a ser, digamos, nuestra materia prima principal en este proceso de fabricación. ¿Qué vamos a hacer entonces con este mosto? A este mosto es el que le vamos a agregar levadura para que las azúcares se conviertan en un proceso natural, se conviertan en licor, en alcohol. Este proceso además lo vamos a hacer con levaduras controladas. En el ambiente, en el aire, de pronto podemos encontrar levaduras que son las que pueden fermentar algunos productos, de pronto en nuestros hogares puede pasar, pero la que vamos a utilizar en la producción de whisky es una levadura producida, fabricada en laboratorio, que además tiene unas características especiales. Dice el productor de whisky que este tipo de productos le agregan sabor, olor, consistencia, características que ellos quieren. Luego entonces van a utilizar las levaduras conforme a las características del whisky que están produciendo para facilitar en el color del whisky, en el sabor, etc. En este proceso de fermentación vamos a lograr una bebida alcohólica entre 7.5 y 10% de concentración etílica. Es decir, todavía no está listo para ser considerado como whisky. De los whiskies típicamente tienen una concentración etílica entre el 38 y el 43%, dependiendo de las marcas, dependiendo de las botellas. Luego entonces en este primer proceso vamos a obtener una bebida fermentada entre 7.5 y 10%, dependiendo de la levadura que hayamos utilizado. Después de este proceso entonces viene la destilación. Recordamos de pronto en el colegio que la destilación es ese proceso mediante el cual calentamos un líquido, este líquido se convierte en vapor, este vapor luego pasa por otros conductos, por los cuales circula otro líquido frío, y al pasar por estos conductos este vapor vuelve y se convierte en líquido. Esto es, digamos, lo que se obtiene de un proceso estándar de destilación. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar una característica natural. El alcohol se evapora a 78.4 grados centígrados de temperatura, es decir, a una temperatura menor que la del agua. Eso nos va a servir para entonces en unos equipos de destilación, que los hay de dos tipos, o de columnas o de destilación discontinua. Generalmente se utiliza más el de destilación discontinua, que son aquellos alambiques que de pronto hemos visto triangulares en algunas imágenes. Estos son los equipos de destilación discontinua. Entonces vamos a someter nuestro líquido fermentado a altas temperaturas para que se evapore la parte alcohólica, y luego vamos a pasarla, este vapor, por la mitad de la circulación de unos líquidos de baja temperatura, para que entonces este vapor vuelva a convertirse en licor, pero ya habiendo dejado atrás el agua, va a tener una concentración etílica mucho mayor. Aquí entonces damos un dato importante. Las bebidas de alta concentración alcohólica son generalmente llamadas como bebidas espirituosas o espíritas. Este concepto viene del hecho de justamente de este proceso. De cuando se da el proceso de destilación, nuestros ancestros decían que este vapor, donde estaba concentrado el alcohol en su estado más puro, era como un espíritu, y generaba una bebida espirituosa, en el sentido en que el vapor ellos lo interpretaban como una especie de espíritu o de fantasma que iba por ahí. Entonces, es un término que vamos a utilizar entonces ¿para qué? Para las bebidas de alta graduación alcohólica, como whisky, aguardiente, vodka, ginebra, etc. Cuando nosotros hablamos de una bebida que solo proviene de un proceso de fermentación, como el caso de la cerveza y del vino, entonces estas no reciben este nombre de bebida espirituosa. Listo. Entonces seguimos en este proceso. Vamos
hemos dicho que entonces para el caso del whisky se utiliza doble destilación. En una primera destilación vamos a lograr una bebida alcohólica entre 21 y 28% de concentración etílica. En un segundo momento, en una segunda destilación, vamos entonces a lograr hasta un 70% de concentración etílica. Ya se nos pasa del nivel que comercialmente conocemos para el whisky. Entonces, para lograr los 38, 39, 40, 41 grados de concentración etílica, lo que vamos entonces a utilizar es agua para diluirlo. Vuelve el agua entonces a ser parte de este proceso de fabricación. Entonces ya tenemos un destilado que todavía no lo vamos a llamar whisky, ya tenemos una bebida destilada, ya tenemos un destilado que ahora pasa a un proceso de añejamiento. ¿Cómo vamos a añejarlo? ¿Cómo vamos a madurar esta bebida? Vamos a meterla entonces a que repose por varios años en unos toneles, en unos barriles de madera. Vamos a utilizar normalmente dos tipos de maderas, el roble europeo. Hay un viejo y tradicional comercio entre España e Inglaterra en donde se intercambiaban productos, uno de los cuales era el jerez español. Entonces, por cuestión de costos, en momentos difíciles, de guerras, etcétera, muchas veces se utilizaban los mismos barriles de jerez para añejar entonces el whisky. Y se volvió una costumbre a tal punto que hoy en día se volvió un elemento distintivo poder entonces añejar el whisky escocés en barriles que ya han tenido adentro jerez español. Entonces, aquí hay uno de las dos maneras de añejamiento, de los dos tipos de barriles, pero también está el roble americano, que también cogió mucha fuerza porque resultó, su producción era en masa, en bastantes cantidades, los costos entonces eran interesantes y entonces se volvió famoso el uso del roble americano, que es en donde además se añeja el bourbon, que es el whisky producido en Estados Unidos de América. ¿Qué tenemos entonces acá? Que para que un whisky pueda ser considerado escocés, tiene que haber sido añejado por lo menos 3 años, 3 años, y que todo el proceso de fabricación se haya llevado a cabo en Escocia. Luego entonces ahí sí podremos decir, esto es un whisky escocés. Entonces, y esto se volvió una regla, un estándar en todo el planeta. Todo el que quiera producir whisky, entonces tiene que someter el destilado a un añejamiento de por lo menos 3 años. Entonces ya tenemos nuestra bebida, ya tenemos un destilado que aparte de todo ha sido añejado, y aquí entonces vamos a encontrar bastantes posibilidades. Tenemos whisky de 3 años de añejamiento, de 5 años, de 6 años, de 10 años, de 12 años, de 18 años, 24 años, 30 años, hasta 72 años, una de las botellas más especiales que se están comercializando de una marca conocida como Macallan. Entonces ya los años lo escoge el productor. ¿Para qué es este añejamiento? Los productores encontraron que el destilado coge ciertas propiedades de la madera, como color, y esto también entonces ayuda en el cuerpo, en las fragancias que desprende el whisky, etc. Entonces vamos a tener unos whisky que el color algunos son ámbar, color oro intenso, con algunos destellos rojizos. Tenemos unos dorados más suaves, pero toda esta propiedad ha sido producto de lo que le ha entregado la barrica de roble. Entonces, aquí tenemos ya nuestra bebida, ya tenemos Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta, por ejemplo, para un proceso de cata? Si nosotros queremos, de alguna manera, degustar un trago de whisky, vamos a tener que tener en cuenta varios factores. Lo primero justamente es cómo se ve, cuál es el color que nos está mostrando el whisky. Lo segundo es qué se siente al olerlo, y se le conoce como la nariz, cuál es la nariz del whisky. Luego, qué se siente al probarlo, se le conoce como el paladar del whisky. Más o menos, luego, además de la vista nos va a entregar también qué tipo de cuerpo es, si lo vemos oleoso, si lo vemos sedoso, si lo vemos muy viscoso, muy aceitoso, más bien ligero, seco, etc. También vamos a tener en cuenta el final, es decir, cuál es el sabor que nos va quedando en la parte final de la degustación, si es un sabor largo, si es un sabor ligero, y qué tipo de sabores podemos distinguir ahí. Para un proceso de degustación o de cata vamos a tener que recomendarle a nuestros acompañantes que pronto no utilicen perfumes fuertes que puedan alterarnos lo que vamos a sentir con la nariz.
además que no se genere, que nadie esté fumando en la sala para tampoco alterar los olores. Y adicionalmente se recomienda entre 6, un mínimo de 6 tipos de whisky y un máximo de 12. Eh, el mínimo es para pues, que tengamos algún tipo de resultado luego del proceso de cata, y el máximo es porque de pronto ya después de 12 tipos de whisky ya de pronto nuestro paladar se siente un poquito cansado, nuestro olfato también se siente cansado, y entonces va a comenzar a perder algunos alcances de este proceso de cata. Vamos a utilizar para este proceso unas copas que idealmente son ensanchadas en la parte de abajo y que la boca es grande para que podamos nosotros meter la nariz completa y tener una experiencia completa en el proceso de cata. Y vamos a servir los diferentes tragos en estas copas y los vamos a tapar antes. Es decir, mientras no lo estemos tomando, la idea es que la copa esté tapada con un talco grande de reloj que le llaman la tapa de vidrio o el talco de vidrio, de tal manera que se concentren las propiedades. Hay mitos y leyendas sobre si le agregamos o no agua, hielo al whisky. Se recomienda de pronto 2 o 3 goticas de agua en el proceso de cata, porque esto va a hacer que se desprendan aromas que nos va a facilitar el proceso químico de encuentro entre el whisky y el agua en pequeñas cantidades para que no haya tanta disolución, para que no se diluya tanto. Es que se genera un proceso químico en donde se desprenden olores y nos va a facilitar la experiencia. De pronto, para el proceso de cata, de pronto no se recomienda grandes cantidades de agua, ni tampoco se recomienda mucho hielo, porque el hielo puede insensibilizar nuestra lengua. Para el proceso de cata, repito, para el consumo por entretenimiento, para el consumo social, la mejor bebida del mundo es la que a ti te gusta, y la mejor forma de tomarla en el mundo es como a ti te gusta. Ese es un principio básico, pero para el proceso de cata hay algunas recomendaciones que es importante tener en cuenta para facilitar y aumentar la experiencia. Entonces, entendido un poco esto, revisado un poco esto, podemos hacer una revisión a los tipos de whisky que vamos a encontrar en el mercado. Como por tipo de whisky vamos entonces a entender, son, digamos, las diferentes descripciones que vamos a encontrar en las botellas que vamos a comprar. Poder revisarlas y saber qué tipo de bebida es la que vamos a consumir con la información que nos está entregando la etiqueta. Digamos, la forma más tradicional de encontrar el whisky en Latinoamérica y en general en el mundo, es la forma más vendida, es el whisky mezclado, conocido como el blend. Entonces, si es de Escocia, entonces es un blend Scotch. Si no es de Escocia, entonces es un blend whisky, o si es de Escocia, es un blend whisky Scotch. Entonces, esto lo que nos está indicando es que una de las maneras de comercializar el whisky, una de las maneras de aumentar la experiencia que encontraron nuestros productores, es que podríamos mezclar el producido de diferentes destilerías y de diferentes barriles, mezclarlos y lograr una bebida que tuviera unas características especiales. Para un blend se utilizan de 20 a 50 tipos diferentes de whisky. Y también se someten a un proceso de añejamiento. Encontramos botellas mezcladas, botellas blended, por ejemplo, de 12 años, de 18 años, de 24 años, etc. El añejamiento no riñe con el proceso de mezcla de whisky de distintas destilerías o de distintos barriles dentro de una misma destilería. Tenemos también un whisky que proviene de una única destilería y es el que conocemos como el single malt, de malta única. Recordemos que la palabra malta entonces se refiere a que es un whisky que utiliza principalmente la cebada como grano en su producción. Esta cebada, recordemos que germinada se conoce como malta. Luego entonces, cuando estamos hablando de un single malt, es un whisky de única destilería y que además ha sido el grano que ha sido utilizado para producirlo es la cebada. ¿Esto qué quiere decir? Que han sido embotellados los destilados añejados que provienen de una destilería. Cuando veamos un single malt en la etiqueta se está refiriendo a eso. La forma de llamarlo aquí en Colombia y en general en Latinoamérica es un whisky de malta. Obviamos la palabra única, o si lo queremos decir en inglés es un single malt, o un whisky de malta si lo queremos decir
en español. Entonces este es otro de los. También vamos a tener una clasificación en ocasión a si vienen de de un único tonel, de una única barril, entonces son los single barrel, o eh, si además de venir de un único barril, resulta que no ha sido utilizado agua para reducir o para diluirlo un poco, entonces es un cash strange, haciendo referencia entonces a que viene de un único barril y que además es fuerte en en su consistencia porque no ha sido utilizado agua. Decíamos que entonces será considerado un whisky escocés el que todo el proceso de fabricación se llevó a cabo en Escocia y que además tiene un añejamiento de por lo menos 3 años, pero también hay otros países productores. En el caso de Estados Unidos termina entonces generando una clasificación además en el whisky y es el bourbon. Eh, Resulta que este es un whisky que también es de grano, pero entonces el grano que principalmente utiliza es el maíz. Dicen las leyes norteamericanas para la producción del whisky que será considerado bourbon si además del añejamiento de los 3 años, si además de haber sido producido en su totalidad en territorio estadounidense, es un whisky que utiliza por lo menos en 51% maíz como grano principal. Podrá tener otros granos, podrá tener mayor cantidad de maíz si se quiere, pero por lo menos en 51% debe ser maíz. Acordémonos que Estados Unidos es un país productor de maíz por excelencia y entonces quisieron a través de este producto agrícola encontrar una bebida importante. El 32% del maíz que se consume en el mundo proviene de Estados Unidos. Luego entonces hay una buena parte que se destina para la fabricación del bourbon. Aquí también hay que hacer una distinción en esta clasificación y es una distinción un poco, digamos, ortográfica. Resulta que entonces podemos tener whisky que termina escrito W-H-I-S-K-Y, que termina en Y, o whiskey, es decir, que después de la K viene una E y luego una Y. Para el caso de los producidos en Escocia, la ortografía es whisky, termina en Y. Asimismo, para el caso del producido en Canadá y en Japón, la ortografía es whisky, pero para el caso del producido en Estados Unidos y en Irlanda, termina en e Y, es decir, se leería whisky. Ambos se producen whisky, pero han hecho esa distinción en virtud de generar algún tipo de identidad nacional alrededor de esta bebida. Entonces, tenemos esta clasificación que nos permite poder identificar un poco mejor nuestras botellas y ahora entonces revisemos cuáles son los países productores. El principal, estamos hablando de Escocia, son 120 destilerías que hay en territorio escocés en este momento. Arrancaron a producirlo desde 1494. Eh, Hay una discusión si fueron ellos o fueron los irlandeses los que se inventaron la bebida. No alcanzan a estar claros los registros de quién arrancó primero, pero claramente se afianzó en el mercado el país escocés y hoy en día pues es el que tiene mayor cantidad de destilerías y además es una bebida que se identifica con el país escocés a pesar de que ya se produce en muchos más países. Entonces tenemos el whisky escocés, 120 destilerías, tenemos botellas emblemáticas como el Glenmorangie, que arrancó producción en 1864, o tenemos botellas emblemáticas como, destilerías emblemáticas como Macallan, que arrancó producción en 1824. Este se volvió un whisky de culto prácticamente. Su botella más emblemática es la 18 años, es un single malt, es un whisky de Malta, y esta de 18 años nos entrega un color, por ejemplo, caoba con algunos destellos rojizos. La nariz, digamos, el olor que nos entrega es de frutos secos, un poco ahumado, de humo, higos, roble. En el sabor, en el paladar vamos a identificar chocolate. Es un poco oleoso en cuanto a cuerpo y el final es largo, se siente por un espacio de tiempo, es un whisky bastante agradable y se volvió prácticamente un whisky de culto en este mundo de los destilados de Escocia. Tenemos también la destilería de Cardú, arrancó operación, Cardú arrancó operación en 1800
24 también, como el Macallan. Tiene varias botellas, la más emblemática, la 12 años, también es un whisky de malta muy frutal. Tenemos, por ejemplo, un whisky bien particular del que quisiera hablarles, que es el Cragganmore. La destilería arrancó operación en 1869 y quiero mencionárselos porque la base, digamos, el destilado que produce Cragganmore es uno o es la base principal, uno de los productos utilizados, pero es el principal para la mezcla de un whisky muy consumido en Colombia, como lo es el Old Parr. Entonces, el Cragganmore tiene su propio whisky, también con su botella emblemática de 12 años, pero digamos, esta misma destilería le entrega su producto para que sea uno de los 50, tal vez el principal, para la mezcla de la botella de Old Parr. Otro de los emblemáticos es Glenlivet. Esta destilería también arrancó operaciones en 1824. Su producto emblemático es el 18 años Single Malt, whisky de Malta. También entonces tenemos, sus notas son, el color que le distinguimos es ámbar. Aquí tenemos entonces, en nariz es azucarado, se sienten flores, se sienten nueces en nariz. En paladar entonces tenemos frutos secos, es ligero en cuanto al cuerpo y tiene un final largo. Y otro de los emblemáticos es Glenfiddich. Esta es un poco más reciente, la producción comenzó en 1887, pero esta es una botella muy particular porque Glenfiddich fueron los primeros que se decidieron a comercializar el single malt, el whisky de Malta. Se consume whisky de Malta, se consume whisky de una única destilería desde el siglo XV, desde que comenzó a producirse whisky. Se consume whisky de una destilería. Pero era un consumo local, era un consumo, digamos, muy lugareño. La destilería de Glenfiddich decide embotellar los whiskies de Malta en 1970, fíjense que es una fecha reciente, y comienza ahí un proceso en donde ya hoy estamos mirando los resultados. Ya hay una importante porción del mercado ocupada por los whiskies de Malta, aunque siguen siendo más vendidos los whiskies mezclados. Otros países productores, tenemos Irlanda, lo habíamos dicho, pero entonces, a diferencia de Escocia, que tiene 120 destilerías, Irlanda tiene 3. Son solo 3 destilerías. El grano que más utiliza Escocia es cebada. En Irlanda también se utiliza la cebada, hay buena producción de cebada. Y la botella más emblemática es la Jameson 12 años reserva. Es la botella más vendida en Irlanda. También tenemos entonces otro país productor como lo es Canadá. Recordemos que entonces para el caso de Irlanda es whisky, la ortografía, para el caso de Canadá es whisky. La botella más emblemática de pronto de Canadá es la Canadian Club, que es una botella de 6 años de añejamiento. En el caso de Canadá, entonces, el centeno es el grano por excelencia que se utiliza. Y luego entonces tenemos Estados Unidos como otro de los principales productores. Su botella más emblemática, la Jack Daniel Old número 7. Este 7 no hace referencia a la edad, es un whisky de 3 años de añejamiento. Jack Daniel también tiene whisky de muchos más años de añejamiento. Entonces, como lo decíamos, ya se generó inclusive con el whisky americano una clasificación y es conocido como el bourbon, y el grano por excelencia utilizado es el maíz. Otros países productores, bueno, son muchos, inclusive Colombia está produciendo algo de whisky, pero están Alemania, Australia, Nueva Zelanda, la India está produciendo whisky, Suiza está produciendo whisky, y hay un país muy especial, Japón. Japón produce whisky desde el siglo XIX, pero no era tan conocido. No era tan conocido. Comenzó a aparecer en la literatura y comenzó a aparecer en la filmografía de Hollywood en el año 2003 y se comenzó a posicionar como un referente. Tanto es así que un whisky como el Yamazaki, que es un whisky también single malt, whisky de Malta, en su versión 12 años Cherry, se ganó el premio al mejor whisky del mundo en el 2016. Comenzó a competirle a los whiskies escoceses, como también lo venían haciendo los whiskies americanos en algunos años atrás. Entonces, mis queridos amigos, es un breve recorrido por el mundo del whisky, por sus países productores, la forma como es elaborado, por
las recomendaciones para lograr una degustación, una cata agradable, exitosa, una muy buena experiencia, y de donde pues viene un poco la palabra origen. En esta oportunidad, ese fue la bebida, el whisky. Los espero en la próxima con el tequila. Gracias.